guía de autoaprendizaje de lenguaje y literatura de la semana 7 del segundo periodo. Esta semana corresponde, según el Ministerio de Educación, a la semana 2 de la fase número 3 y va desde el lunes 24 al 29 de mayo. En esta oportunidad siempre estamos en la unidad número 3, que se llama Literatura del Siglo de Oro Español. Siglo XVI y siglo XVII de España, lo mejor de España, el mejor momento de España. Se le llama siglo de oro español también porque en ese tiempo se dieron 3 movimientos artísticos literarios muy famosos, que es el Renacimiento, el manierismo y el barroco. Dentro del Renacimiento aparece también una novela, la novela picaresca, que es la novela de Lazarillo de Tormes. Específicamente en esta oportunidad vamos a estudiar el informe. ¿Qué es el informe? Fíjense que pensemos por un momento si una persona le dijera a la otra, que es subalterna, necesito que me dé el informe de lo que pasó durante la semana que comprende de tal fecha a tal fecha. Algo así es lo que vamos a realizar aquí en la actividad número 1. Actividad número 1, inicio. Imagina que al regresar a clases, docente te pide un informe. Informe viene de informar sobre las actividades escolares que realizabas en tu casa. Piensa por un momento que si tú regresaras a clase, el maestro te pide eso, que le des un informe sobre las actividades escolares. ¿Qué actividades le dijeras tú que ha realizado? Si le dieras todo eso que hiciste en casa de las actividades escolares, estarías haciéndole un informe a tu maestra. Entonces la pregunta número 1 te dice, ¿qué actividades mencionarías? Entonces ahí le vas a comenzar a hablar tú, que tienes organizado tu tiempo, de tal hora a tales horas estudias tal asignatura, tengo realizada la guía número 4, 5 y con todas las partes y así. Un informe detallado, un informe detallado. Luego dice, anótala en tu cuaderno elaborando una lista. Tienes que hacer esas actividades anotándolas en el cuaderno, elaborando una lista. Número 2. Según tus conocimientos previos, escribe en tu cuaderno una definición de informe. Así. ¿Ya habías oído este tema o no habías oído de este tema? ¿Cómo formularías tú el concepto de informe? Para elaborar una definición, responde las preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? Y la otra sería, ¿cuál será la finalidad de un informe? ¿Cuál crees tú? El número 3, al igual que todos los textos, el informe también posee una estructura convencional. Piensa y escribe en la forma en que presentarás el informe a tu docente. ¿Cree que cuál sería la estructura que lleva el informe según tú? Bueno, en la actividad número 1, la parte de inicio siempre es la parte para ver tus conocimientos previos. Escribas lo que escribas, siempre va a estar bien. Lo malo sería que buscaras en internet algunas cosas y las escribieras. Ahí sí ya está malo. Porque tenés que escribir lo que sabes hasta el momento de ese tema que estamos hablando. En la parte de desarrollo viene la actividad 2. Vas a leer un fragmento de un informe. Este informe lo hace la persona que se llama Carla Muñoz y que habla del informe el meme como evolución de los memes, Acción Social 2014. Este es un fragmento, al principio no tiene nombre, mire, no tiene nombre. Bueno, pero antes de eso hay que leer qué es un informe. Dice que es una exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que lo rodean, que rodean un hecho. Ahí está la estructura también, que dice que tiene la introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Posteriormente es cuando vamos a leer ese fragmento de ese informe
de la señorita Muñoz, que habla sobre el meme como evolución de los medios de expresión social. ¿Qué vas a hacer? Leer este fragmento que nos presenta la guía número 2 de la fase 3. Después de eso tenés que contestar las siguientes 5 preguntas que están ahí. En la número 1 te dice explicar por qué la autora compara los genes con los memes. Son preguntas de comprensión lectora. Explica por qué la autora compara a los genes con los memes. Número 2, hacer una síntesis de la información que proporciona. Síntesis es hacer algo pequeño, es hacer de algo grande algo pequeño. Síntesis como las ideas importantes, pero siempre se escriben así corrido, ¿verdad? Una síntesis de todo. El texto, número 3, ¿el texto cumple con presentar información verídica y de calidad? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú de eso? Y explica por qué dices que sí, cumple con presentar la información verídica y es una información de calidad, no cualquiera lo dice. ¿Cuál es el tema? Dice la siguiente pregunta, el tema central del texto. El tema central siempre se escribe con 2 palabras, 2 o 3 palabras, no vayas a escribir mucho. ¿Cuál será el tema? Escribir una conclusión en la que hagan una valoración de lo expuesto sobre el tema. Haz tú una conclusión en donde ahí mismo vas a meter tu propia valoración, es decir, ¿qué piensas sobre eso? Sobre el tema que está en el fragmento de ese informe. En la parte de cierre viene la actividad 3. ¿Qué vas a hacer aquí? Leer el fragmento de ese informe que se llama Desafío climático del siglo XXI. Y vas a leer sobre el desafío climático. Ahí habla del calentamiento global, habla de la atmósfera, otras cosas. Tenés que leerlo posteriormente a decirle también que este informe lo presenta el PNUD. Es un informe sobre el desarrollo humano y fue en ese tiempo. Lo puedes buscar en internet. Después de haber leído ese fragmento de este informe, responde las preguntas en tu cuaderno. Según el texto, ¿cuáles son las medidas para frenar el efecto del cambio climático? Según el texto, ¿cuáles son las medidas para frenar el efecto del cambio climático? 2. Identifica en el texto los datos informativos más relevantes que proporciona la autora. Escríbelo en tu cuaderno. Los datos, la información más relevante proporciona el autor. 3. Los informes utilizan un lenguaje formal. Formal tiene que ser, nada con doble sentido. Nada con lenguaje popular, se ve muy feo en un informe porque extrae ejemplos de lenguaje y hay que transcribirlos en el cuaderno. Finalmente explica por qué el texto anterior es un informe. ¿Por qué crees tú? Porque está informando sobre un tema, porque tiene también las partes correspondientes y así vas a terminar la guía de autoaprendizaje, la número 7. Recordarles que el examen de la próxima semana lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer el 2 como habíamos dicho, lo vamos a realizar según el horario virtual que nosotros tenemos, que ahí lo tienen ustedes en el grupo y en la plataforma de Classroom tienen ustedes ese horario. En ese horario que aparece vamos a hacer el examen de la próxima semana. Con ese terminaríamos segundo periodo. ¿Qué viene en el examen? Pues las guías. Pero ojo con eso, que de las guías no es solamente son las actividades, sino que es la información que aparece del tema en estudio en cada una de las guías. Como usted tomaba apuntes de esas guías en su cuaderno, como usted tomaba apuntes de la clase de la televisión los días miércoles en Canal 10,
usted contestaba las actividades, pues todo eso hay que leerlo para que salgamos bien en el examen del segundo periodo. Cualquier situación siempre